Bueno, nada, hay que preguntar siempre. Si hay alguien que no expresa, no está de acuerdo en ser grabado, por favor indique, si no, se acepta el consentimiento. Eso es lo que nos piden vinculado a los consentimientos. Bueno, estamos. Vamos, ya está grabando. La clase de hoy, vamos a presentar. Si la levantara la clase, sería mejor. Ahí está. Bueno, la clase de hoy vamos a avanzar un poco en la caracterización del sector agropecuario argentino en diferentes dimensiones. Un primer problema es generalmente cómo caracterizamos las cosas, cómo las clasificamos. Un pequeño gran problema que hay. Es decir, la realidad o el todo social, económico, como lo quieren llamar, es un concepto muy difícil de aprender, de percibir. De hecho, la realidad como definición es una construcción social, lo que se entiende como realidad, ¿sí? No existe algo que sea la realidad a secas, el todo. Sino que es esto, es una forma de cómo percibimos los elementos. Desde una mirada, si se quiere, más analítica, es muy difícil de aprender. Una estrategia puede ser la de separar, el todo se puede definir como la suma de las partes que lo componen, ¿sí? Y con lo cual después cuando lo volvemos a reconstruir, eso va a permitir explicar el todo. Es una de las formas de hacer análisis. Tiene sus críticas, pero bueno, tenemos así. Así, una sociedad, una región, un país, podemos analizarlo por diferentes dimensiones. Lo que hacemos es separar variables y las agrupamos por algún tipo de afinidad, y entonces vamos a tener, podemos llamar dimensiones económicas, sociales, culturales, ¿sí? Y más podría haber también. Nosotros vamos a focalizarnos principalmente en lo económico, ¿sí? En analizar la economía. Ahora, el problema es que de vuelta, cómo clasificamos las cosas es de por sí todo una temática. ¿Sí? Entonces hay diferentes maneras de abordar la economía como un todo. Cada sistema de clasificación implica una decisión sobre qué elementos son los más importantes, cuáles son los secundarios, a qué cosas le agregamos luz y sobre cuáles ensombrecemos, ¿sí? Generalmente se trabajan sobre algunas variables que uno determina que son las variables como claves o críticas. Esto es, para explicar de otra manera, ahora iba a decir, con esto muestro la edad, pero antes existía algo que se llamaban disquerías, ¿sí? Que vendían unos artefactos que eran los CD, los casetos, los vinilos, hace mucho tiempo. Yo ya soy un abuelito para ustedes, pero en esa época había casetos, discos. Entonces uno iba a las disquerías y podía encontrar por orden alfabético o por género, ¿sí? La música. De hecho, ahora si van a, bueno, Spotify eso no tanto, pero si van a otras plataformas, uno puede buscar por género o orden alfabético. Fíjense que un mismo CD, o un mismo autor, un mismo disco puede estar en diferentes lugares, ¿sí? Dependiendo del criterio. Uno es un criterio de alfabético, de qué letra es la primera que empieza con el apellido de la banda del músico, y otro es el tipo de género, ¿sí? Entonces tenemos rock, tenemos melódico, tenemos tango, clásica, etcétera, y después todo lo que no se entiende lo que es lo ponemos en world music, una cosa así, pero digamos tenemos categorías que vamos construyendo para clasificar las cosas, ¿sí? Eso es una cuestión bastante humana, la de caracterizar, clasificar, es lo que nos permite separar. Ahora, en la economía tenemos diferentes maneras de analizarlo. Una de los enfoques es analizar lo que se llama a través de las cadenas. Piensa en una cadena, una serie de eslabones, uno unido con el otro,
¿sí? Y entonces lo que nos interesa es ver un producto determinado y analizamos la trayectoria de ese producto desde que se origina, desde la materia prima hasta el producto final, ¿sí? Entonces vamos a tomar los actores económicos involucrados y su impacto en las diferentes dimensiones. Eso es una forma, se llama análisis por cadena. Nos interesa solamente lo que pasa con el trayecto de ese producto y todo el resto, lo que no interviene con el producto, pasa a desaparecer, no nos interesa. Otra forma de analizar la economía es analizar a través de los grados de transformación que tienen las cosas, ¿sí? Entonces podemos dividir la economía por nivel de transformación. Tenemos productos primarios, ¿sí? Aquellos que son los que se producen generalmente a través de, principalmente, pero no exclusivamente a través del agro, pero son productos sin ningún tipo de transformación. Y después tenemos productos secundarios de origen industrial, de origen agropecuario, ¿sí? Y después tenemos lo que son los servicios, ¿sí? Más allá de todo lo que sean las actividades extractivas propiamente, que es minería y petróleo. Esa es una forma. Otra forma de analizar las cosas es por ramas económicas. Entonces, agrupamos las actividades económicas por algún tipo de afinidad productiva y de producto. Entonces tenemos por ramas lo que se llama alimentos, indumentaria, energía, etcétera. Uno de los problemas es siempre que depende muchas veces de donde ponemos el zoom, es decir, si ponemos el zoom muy lejano, la gran parte de la economía está interconectada entre sí, entonces todo tiene que ver con todo. Pero el tema es, bueno, la discusión metodológica es donde se ponen el zoom o el foco en nuestro análisis jerárquico. Ahora, hay ciertos criterios que ya están bastante establecidos o consensuados. Entonces nosotros vamos a usar alguno que nos permita leer estadísticas o datos que pueden tener de acceso libre, digamos. Uno es con la clasificación sectorial. Entonces uno es clasificar las actividades económicas por nivel de transformación. Y ahí tenemos, como les decía, por producto primario. Esto significa producto sin ningún tipo de elaboración, de transformación. Luego tenemos lo que tiene que ver con el área de la transformación, también llamado de industrial, y luego los servicios. Mirándolo con un poquito más ya de detalle en la descripción o en el análisis, de conceptualización, tenemos para el mundo agrario, son los productos primarios, son las actividades sin ningún tipo de transformación. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura. ¿Saben lo que es la silvicultura? Vamos con jergas técnicas. ¿Qué es la silvicultura? No es el cultivo de las silvias, claramente. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Silvicultura, ¿qué es? ¿No es ovejas? No, eso es ovinos. Ah, espera, cuando hacen ganadería mezclado con ¿Con qué? bosque nativo o algo así. O con bosque nativo o no nativo. En realidad sí, anda por ahí. Ah, La bueno. Siempre me silvicultura confundo, con este tema tengo un problema, nunca me acuerdo qué significan esas cosas. salió para ese lado, está bien. Silvicultura es producción forestal. Forestal, que puede ser generalmente, cuando estamos hablando de forestal, puede ser de bosque nativo, pero principal y mayormente estamos hablando de bosques o de montes cultivados, ¿sí? Especies cultivadas. Lo que ella dice, sí, son los manejos ganaderos forestales, sí, son sistemas integrados, algo charlamos la vez pasada. Eso es silvopastoril. Exactamente, silvopastoril, manejo silvopastoril. Claro, Espera, es y mezclado entonces, ganadería ¿qué es con silvicultura? árboles. ¿Y entonces ¿Cómo? qué es silvicultura? Perdón, pero Silvicultura digo, es el cultivo de los productos silvícolas son los forestales. Silvicultura es producción forestal. ¿Y cuáles son los productos? Carne, granos, maderas, pero maderas tal como están, ¿no? O sea, con el corte nomás. Frutas y verduras frescas. Eso entra en producto primario. Después aparecen las MOA, manufactura de origen agropecuarios. Son productos de origen agropecuario con algún grado de transformación industrial. Ahí después se le puede agregar otra variable más que es el nivel de complejidad en la transformación, ¿sí? Que ahí hay algunos índices que se usan. ¿Por qué? Porque todos los productos que tienen algún tipo de transformación pasan a ser MOA. La soja, el grano como tal, es primario. Ahora, cuando yo lo
le hago crush y lo convierto en aceite y pellet, eso ya es MOA, ¿sí? Cuando hago harinas, ¿sí? Cuando hago la leche fluida, es primario. Ahora, si yo hago yogur, o separo en crema, manteca, etcétera, suele ser MOA, ¿sí? Porque tiene, o la leche en polvo, tiene algún tipo de transformación industrial. Y después tenemos las MOI, que son las manufacturas de origen industrial, ¿sí? Otra forma de clasificarlo son por rama económica, lo que veíamos antes, alimentos, energía, metalmecánica. Y para el sector agropecuario, porque estas son cosas que las van a leer, están siempre dando vuelta conceptos que están presentes. Cuando se habla de sistema agroalimentario, hace referencia a todas las actividades productivas de transformación y comercialización vinculados a los alimentos, ya sea frescos, frutas y verduras, o con algún grado de transformación industrial, ¿sí? Una hamburguesa de McDonald's. Tiene lejanos contactos con lo natural, pero ahí la tenemos, como extremo si quieren. Y por el otro tenemos sistemas, pero fíjense, cuando yo me focalizo en el sistema y hablo del agroalimento, estoy haciendo referencia a todo lo que se vincula con alimentos. Si estoy hablando de producción de algodón o de silvicultura o de lana, es una parte importante de lo agropecuario, pero queda fuera de este análisis, ¿sí? Entonces, yo elijo agregar luz sobre los productos, todo el sistema alimentario, pero todo aquello agropecuario, vinculado al agropecuario no alimentario, desaparece. Después Una tenemos... pregunta, Sí, perdón. ¿Ahí se incluyen los alimentos balanceados para animales también? ¿O solo para humanos? no, para humanos, esto es humano. Esto es humano. Sí puede aparecer esto en el sistema agroindustrial. ¿Qué es el sistema agroindustrial? Cuando uno analiza la agroindustria, tiene que ver con todos aquellos productos que sufren algún tipo de transformación y no incluye animales en estado fresco. Ejemplo, frutas y verduras. No forman parte de la agroindustria. Si bien se pone de nombre, porque es una palabra de moda, la agroindustria excluye, cuando uno usa la definición analítica, todo lo que no tiene transformación, pero sí incluye a todos los productos no alimentarios que sí sufren algún grado de transformación. Lana, ¿sí? Como las fibras textiles, lanas, algodón, los cueros, lo forestal, etcétera. Lo forestal que se utiliza para la industria del mueble, por ejemplo, para las placas. El papel. El papel, exacto. Los alimentos balanceados, ¿por qué no? ¿Los aceites en cuál de los dos entran? En realidad puede entrar en los dos. Ok. Son productos que sufrieron transformación y que están en fresco. Y que, perdón, son para alimentos. Los aceites y las harinas entran en ambos. Tienen ahí algún punto de intersección. Cuando uno entonces empieza a analizar, más o menos cuando uno ya tiene algún tipo de separación, ya armamos nuestro sistema de clasificación, armamos nuestra batea de qué cosa entra en cada título, ¿no? Que no es un hecho menor, ojo, porque a veces eso es arena de disputa. Como todo elemento de ciencia social, que es la economía, es sujeto a disputas. Y entonces depende, y lo importante que nos interesa a nosotros es que ustedes tengan herramientas para poder generar conocimientos o poder interpretar textos y trabajar con gran mayúscula la realidad. Es decir, que sepan o traten de ver, nos interesa qué son los hilos que están atrás de lo que leen. Tratar de entender el que escribe eso, por qué lo escribe y qué hay detrás de lo que escribe, ¿sí? O sea, si hay un marco teórico, que es un paper, eso es más explícito. Si no, es importante que ustedes tengan las herramientas teóricas para poder pensar los contenidos y que no los piensen a través de ustedes por terceros. Eventualmente, eso sería la propuesta ética. La no ética sería que en un momento ustedes van a armar, no digo no ético, pero van a armar los contenidos y van a pensar ustedes por otros, que también puede pasar. Eventualmente lo importante es que piensen. Bueno, entonces seguíamos. Ya tenemos la clasificación, ahora tenemos que hacer la valorización. Vamos a ver entonces el sector agropecuario por diferentes rubros. El primer rubro que vamos a analizar, la primera gran dimensión, es el aporte del sector agrario a
la economía a través de determinadas variables. Uno tiene que ver con el aporte a la riqueza, la generación de riqueza. Lo vamos a ver a nivel nacional, a nivel externo, intercambio, balance con el comercio internacional y con la generación del trabajo, ¿sí? Y del empleo. ¿Cómo analizamos? Esto lo vamos a operativizar con indicadores. Uno es el PBI, otro la generación de divisas y otro generación de empleo. ¿Qué es el PBI? El PBI, seguramente lo escucharon hablar del concepto, es el Producto Bruto Interno. Es el valor monetario de la producción de los bienes y servicios de demanda final de un país a lo largo de un año, ¿sí? Se evalúa toda la riqueza generada por un país en un año. Hay dos formas de analizarlo: precios corrientes y precios constantes. Precios corrientes son los precios tal cual, ¿sí? Los precios tal cual los encontramos. Pero ¿qué pasa? En una economía como la Argentina, eso puede estar, y está por lo general, influenciado por la inflación, ¿sí? Es decir, hay un fenómeno de crecimiento de la actividad económica, pero ahí también se superpone, se solapa con un crecimiento del valor de los precios. Entonces eso hace que aumente el PBI. Y lo que me sirve es para ver, me da una idea, una noción de cuánto participa cada sector en la generación de riqueza, ¿sí? A lo largo de un año. Después tenemos el PBI a precios constantes. ¿Qué significa precios constantes? Es un ajuste que se realiza, para eliminar el posible efecto de la inflación, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es convertir, al eliminar la inflación, llevo todo lo que se llaman precios constantes. Y para eso me sirve para tener una idea de cómo participa cada sector de la economía en volúmenes físicos, ¿sí? En la estructura productiva total o productiva, sí, comercial planteada. Me da una idea de la caracterización estructural. Cuando digo estructura, y esto grábenselo, cuando hablamos de estructura en economía nos referimos a los tres factores estructurales: la tierra, el capital y el trabajo. La mirada de los estructuralistas y de ciertas otras corrientes dicen que lo que hay atrás de eso es que las relaciones sociales y económicas están dadas por quien posee y quien administra, quien toma las decisiones sobre los factores de producción: la tierra, el capital y el trabajo, ¿sí? Y donde la gran tensión siempre es entre, los últimos 200 años, capital y trabajo. Pero bueno, eso es para otro día. Ahí lo que tenemos que hacer es siempre prestar atención a cómo se presentan los datos, ya sea en unidades absolutas, signo monetario, pesos, o en dólares, ahí también tienen que prender la lamparita, o si se presenta en porcentual. Entonces ahí tenemos una gran cuestión. Primero, vamos a ver, ¿cómo caracterizamos, cómo metemos en esto al sector agropecuario como un todo? Sector agropecuario, y nos van a quedar pocas cosas afuera seguramente, va a estar bastante bien comprendido si incluimos a la producción primaria más las MOA, ¿sí? Dentro de las grandes ítems metemos producción primaria más MOA, va a andar bien la cosa. Fíjense, esto de datos es interesante, si bien tiene sus años ya. Lo que ven arriba es cómo se construye en el 100%, ¿sí? Esto es en la participación del total. Manufactura de origen industrial, y claro, entra en industria. Pregunta por qué MOI no. Porque a nosotros nos interesa para el sector agropecuario producción primaria y manufactura de origen agropecuaria. Las MOI son de bulones, pónganle, o máquinas o metalmecánica. Ahí hay un tema que es de eso que decía, lo del Zoom, porque hay algunos trabajos que lo que han hecho es incluir dentro del sector agropecuario todo aquello que está vinculado en segundo, tercero hasta cuarto grado, es decir, también la energía, ¿sí? La producción de petróleo con el sector agropecuario. Entonces, eso no es menor, porque tiene que ver cuando uno pregunta, bueno, ¿cuánto contribuye el sector agropecuario a la economía argentina? No es lo mismo que utilice MOA más producto primario que MOA más MOI más producto primario más servicios. Entonces, digamos, ahí tenemos algunas formas de trabajarlo los datos. Otra cosa es eso, los datos, si quieren anotarse esas máximas, los datos son números y no tienen un marco teórico atrás. O dicho de otra manera, siempre que vean un dato, hay un marco teórico atrás que está operando, con lo cual lo importante es que ustedes puedan interpretarlo y trabajarlo, ese marco teórico. Cuando digo marco teórico, son decisiones conceptuales, ¿no?, que están atrás de eso. Entonces, fíjense, para el PBI,
a precios constantes. Esto es de 1993 a 2009. Lo interesante, fíjense, el sector agropecuario era el celeste. No, el de abajo, el violetita. Fíjense que a precios constantes es más o menos pareja la participación. Ahora, si ustedes se fijan en el de abajo, que es precios corrientes, fíjense cómo del 2001 al 2002 el sector agropecuario pega un salto, casi se duplica. Eso tiene que ver cuando fue el pasaje de la convertibilidad a el 2002, ¿sí? Que pasamos del 1 a 1 al 3 a 1. Fíjense que a precios corrientes, cómo se duplicó la participación del sector agropecuario. Fíjense, esto también de vuelta en porcentual. Acá fíjense que tenemos un dato interesante. ¿Cuánto es el aporte del sector agropecuario al PBI promedio? Entre un 5 y un 7%. ¿Sí? Dependiendo del año. De vuelta, la participación del sector agropecuario a la economía del total, o sea, al total de la economía, estos datos son importantes, anótenlos, del 5 al 7%. No es más que eso. Entonces ahí tenemos un pequeño tema. ¿Es importante el sector agropecuario? Sí. Ahora, ¿podemos reemplazar la producción industrial con sector agropecuario? No. Y esto no es una particularidad argentina, ¿eh? Todos los países que, mejor dicho, solo los países que se encuentran como en los niveles más bajos de desarrollo económico y social tienen preponderancia en su PBI del sector agropecuario. A medida que se incrementa el bienestar y el crecimiento económico, siempre toman esta forma. O sea, esta es una forma tradicional para el grueso de los países con niveles de desarrollo medios, como el nuestro, a alto nivel de desarrollo. Fíjense que el sector más importante es el de servicios, seguido por el industrial y en último término, de un 5 al 7%, el sector agropecuario. Francisco, una pregunta. Sí. En economía habíamos visto otro porcentaje que alcanzaba casi un 20%, pero me parece que incluía derivados de o sea, como industria periférica en torno al sector agropecuario. Sí. En este gráfico que vos tenés acá, que es entre un 5 y un 7, sería producción de materia prima exclusivamente, lo definido. Y MOA. Y MOA también, ok. Pero estas son las categorías que utiliza, de hecho, Argentina y el Banco Mundial, ¿eh? No son... Esto, de hecho, esta estadística es del Banco Mundial. O sea, utilizamos las definiciones canónicas, no utilizamos... Ahora vamos a ver en qué participa, en qué puede participar lo que vos decís. Por eso, no incluiría como industria periférica. No. Pero fíjense que cuando uno analiza justamente a PBI corriente, en dólares fíjense que lo interesante es que el sector agropecuario aumentó su aporte. Pasamos de 13 millones, 14 a 34 millones. Creció, no es que no creció en términos absolutos. Lo que pasa es que los servicios, y la industria también creció, pero los servicios crecieron más que proporcionalmente. Entonces, si uno mira el aporte porcentual, ahí es donde uno puede observar, comparado con esto, fíjense que si bien creció, hay otros rubros que crecieron más que proporcionalmente. ¿Sí? Fueron más dinámicos. Eso habla del dinamismo de la economía. Fíjense de vuelta, esto es lo que charlábamos, similar. Fíjense cómo esto es el crecimiento del PBI a precios de mercado del 2001-2002 en adelante, como un fuerte crecimiento del PBI total, y gran parte en realidad estuvo basado en los servicios y la industria manufacturera. La agricultura, vamos a ver en qué otra cosa aportó. En el PBI total no fue tanto. Bueno, esto es un dato interesante que es ver cómo se varía la variación interanual del PBI. Fíjense que es totalmente inestable. Y acá hay algo sí que tiene que ver por ahí con lo que... yo tengo alguna otra filmina, si no, pero está bien.
Acá hay una filmina interesante para lo que comentaban ahí recién. Fíjense, el sector agropecuario, es lo que decía, oscila entre 5 y hasta un 7% en su participación. Ahora, si uno analiza el sector agroalimentario sobre el PBI, es decir, que empezamos a poner estas actividades conexas que planteaban, ya pasamos a un 10% más o menos. ¿Sí? El sistema agroalimentario, porque ahí va también cosas industriales. Por ejemplo, las fábricas que hacen jugo o que hacen las gaseosas. Eso ya es un 10%. Y la industria de alimentos y bebidas sobre la industria total de la manufactura es más o menos un 25%. Es decir, el 25% de la actividad industrial tiene alguna derivación o vinculación con el sector agropecuario. Más o menos, si uno incluyera toda la manufactura que tiene alguna vinculación con lo agropecuario, más allá de los alimentos, la madera, lo textil, etcétera, más o menos si ya pasamos del 5 al 20% del PBI. Sin embargo, de vuelta, eso tiene que ver con cómo decidimos presentar los datos, ¿sí? El hecho concreto es este, el del 5%. Otra pregunta es, ¿qué ocurre? Bueno, cuando tomamos los mismos datos y los vemos desde otro lado. Acá está. O sea, es esto, ¿cómo podemos jugar con los datos? Fíjense, eso que dice CAA es complejo agroalimentario. Fíjense que el complejo agroalimentario en el aporte al PBI, ¿sí? Los agroalimentos, es el 10%. El valor bruto producido en la economía, no solamente el PBI, es el 12%. Ahora, si uno lo analiza en función del aporte del complejo agroalimentario a las exportaciones, es decir, a la generación de divisas externas, los ansiados dólares, fíjense que el complejo agroalimentario aporta más o menos el 57% de las exportaciones. ¿Sí? Entonces ahí es donde sí toma más relevancia la importancia estratégica del sector agropecuario. ¿Sí? Por el contrario, ahora vamos a volver sobre eso. Esto es para el 2015, datos del Ministerio de Agricultura. Fíjense, en la generación de empleo, el sector agroalimentario, o sea que acá aparece también la industria, no solo la producción agropecuaria, genera el 10% del empleo, el 10% del empleo total. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y gran parte de ese empleo está vinculado a la transformación, no a la producción primaria. La producción primaria extensiva, creo que después hay alguna filmina de eso, es uno de los sectores con mayor productividad en la mano de obra. Eso significa que es poco tomador de mano de obra. O dicho de otra manera, si nosotros queremos reemplazar actividades económicas que generen empleo por más agricultura extensiva, lo que vamos a generar, podemos generar divisas, pero además lo que generamos es una desocupación galopante. ¿Por qué? Porque no es un sector tomador de mano de obra. Si uno analiza otra forma de ver las cosas por el valor bruto producido del agro por provincia, fíjense que las provincias que más generan riqueza son las tradicionales de la región, de la macro región pampeana. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. Entre ambas explican casi el 60 y pico % de la producción agropecuaria. Y si uno ve qué actividades son, la soja, las vacas, la leche, en el complejo agroalimentario, acá aparecen los lácteos, ¿no? El avícola y el maíz como tal. Acá de vuelta, si uno separa ese aporte, fíjense que producto primario es el 20% de las exportaciones y las MOA el 34%. Estos son, por ejemplo, el aceite de soja, ¿no? O leche en polvo eventualmente, o cualquier producto que tenga algún tipo de transformación. Las MOI es el 30%, y petróleo y energía más o menos oscila un 15%, dependiendo de la época. Si lo dijiste, me lo perdí. La diferencia entre PBI y valor bruto producido. Son diferentes formas de estimar. Valor bruto producido es la suma de las riquezas y por lo general no suele incluir una parte de los servicios. Es fácil, lo que haces es sumar cantidad por precio. Bastante
una cuenta de almacenero, te diría. El PBI lo que hace es, en realidad incluye, además de los servicios, hace toda una metodología de descontar lo que es la doble contabilidad de las actividades. Y entonces se hace un análisis del agregado de valor de los productos. ¿Sí? Perfecto. Es lo que hace, por ejemplo, algo que vale 10, vos lo vendés a 12 y después alguien lo revende a 15. No es que va sumando el 10 más el 12 más el 15. No, Es el 10 más el 2 más el 2 o 3 que corresponda. ¿Sí? Entonces se hace todo el agregado de la riqueza generada por eslabón. Fíjense si uno analiza cómo fue el balance de los últimos años para Argentina, importaciones, exportaciones. Fíjense que del 2000 hasta el 2015 tuvo un saldo favorable las exportaciones y, o sea, uno busca siempre que haya un balance positivo, que entre más plata de la que salga. Hasta el 2015 eso fue así. Esto es 2016 al 2020. Bueno, 2020 tiene incluida la cuestión de la pandemia. Fíjense cómo muy pocas importaciones. En realidad, esto es el comercio internacional. Acá tiene metido también servicios, con lo cual ahí aparece no solamente el comercio, sino el turismo, etcétera. Lo que sí tenemos que del 2017 hasta el 2019, 2018, final de 2018-19, tuvimos un saldo rojo. Es decir, entró más producto de los que salieron, lo cual no es una buena idea. Igualmente esto que ven acá, y si uno lo analiza a lo largo plazo, podemos ver algo cuando veamos desarrollo, pero eso está bastante estudiado con los movimientos pendulares nacionales. Fíjense, nada, esto para que tengan, ¿cuáles son las principales exportaciones del año pasado? Del anterior, perdón. Productos agropecuarios, productos con algún tipo de transformación, que son los color salmón. Lo de amarillo es producto primario, lo verde es MOA. Los destinos, fíjense, Asia, Brasil, que es el principal comprador, Chile, Estados Unidos, que tiene una participación bastante baja, y Europa. Ahora vamos a ver, fíjense, ¿qué importamos? Calderas, maquinarias. Maquinaria, nosotros somos generalmente importadores de tecnología, ¿sí? O de insumos, de materia prima, vehículos, autopartes. ¿Y a quién? A Brasil, a China. Fíjense que con la mayor parte de todos estos países tenemos saldo negativo, es decir, nuestros principales compradores son en realidad mayores vendedores. Mientras que, si uno se fija, importamos muy poco de Asia, fíjense que hay muy poquito de India, y mientras acá India tiene una participación, Vietnam, y acá no le importamos casi de ellos. Y lo que está en amarillo es África, que casi no importamos nada y sí le exportamos productos. Con lo cual ahí se abre una buena ventana de análisis para ver cuál debería ser nuestra estrategia comercial. ¿Sí? Si con Estados Unidos o si con el bloque de los africanos. El mejor negocio es exportarle a los africanos. Bueno, esto ya lo hemos charlado. Otra forma de ver entonces la cuestión agraria tiene que ver con, por ejemplo, la población de las zonas rurales o urbanas. Argentina, si prestan atención en el gráfico, es un país que tuvo una urbanización bastante temprana. ¿Sí? Fíjense que para el 40 y pico, fíjense que ya 45, la población rural dejó de crecer, aunque ya lo hacía con una tasa menor que la urbana, y después tiende a mantenerse y a disminuir, mientras que la urbana sigue aumentando. Hoy en día casi el 80 y pico, 90% de la población argentina, esto es hasta el 2001, es urbana. Sí, es uno de los países con mayor grado de urbanización a nivel global. Eso tiene sus implicancias, porque implica que tenemos ciudades, bueno, tiene que ver también con definiciones, ¿no? Operativas, qué entendemos como ciudad, qué entendemos como zona rural, etcétera. Pero esto sí tiene definiciones, cuestiones geoestratégicas importantes, porque lo que implica es que tenemos
vastas zonas rurales sin gente, ¿sí? Y eso entonces es un tema desde la cuestión del empleo, del trabajo o de la ocupación del territorio. Si uno analiza el aporte sectorial a la generación de empleo, ¿sí? Hay dos cuestiones importantes. Una, que como les decía, más o menos el sector ocupa algo así del 10% de la población económicamente activa, el 10% del PEA. Ahora, si uno analiza qué tipo de actividades son los que toman trabajo, la que más toma trabajo es la agricultura extensiva, la mitad más o menos, ¿sí? Porque es bastante. La ganadería el 27%, la agricultura intensiva el 17%, pero fíjense acá hay una diferencia grande. La agricultura intensiva tiene proporcionalmente una superficie notoriamente inferior que la agricultura extensiva. Y sin embargo tiene casi un 18% de tomada de que emplea mano de obra. Con lo cual, bueno, esto es lo que demuestra lo de la intensidad de la agricultura. Es un tipo de actividad que genera mucha más demanda de mano de obra por hectárea ocupada. La otra cuestión tiene que ver con que el nivel de regularización de la producción agropecuaria es muy baja. ¿Sí? Bueno, esta gráfico lo que muestra es cuánto es el aporte de la agricultura en el empleo total. Y fíjense que la producción directa agropecuaria, según datos globales, es entre el 6 y 5% de la mano de obra. 10 ponen algunos, acá lo marcan como menos. Esto es para Argentina. Fíjense que los servicios ocupan el grueso de la mano de obra, la industria 30 y pico, y por último el empleo agropecuario. Esto igual es una foto que pasa en todos los países desarrollados, ¿sí? Fíjense cómo esto ha ido disminuyendo. Nada que nos sorprenda. Tiene que ver también con la tecnificación y la intensidad. Fíjense entonces, más o menos el aporte del empleo es el 10%, pero hay una particularidad. El sector agropecuario es un sector que suele trabajar o generar condiciones de empleo de lo que se llama de baja calidad. ¿Por qué baja calidad? Porque no está registrado, ¿sí? Es empleo en negro. El empleo en negro significa que no se respetan por lo general condiciones laborales, no tienen aportes, no tienen vacaciones. Generalmente las condiciones laborales no son las que están en los estatutos, etc. Y fíjense que para el sector es el 50%, es decir, la mitad de los trabajadores y trabajadoras rurales no están registrados. O sea que es un empleo problemático. Ahí estamos. Vamos a ver al sector desde otra perspectiva. Desde la regionalización, tipo de productores y de producciones. Acá aparece la caracterización, que lo tienen ahí en la guía, que es la que hace Horacio Ghiberti. Sí, Horacio Ghiberti fue, para los que no saben, fue docente de economía agraria en nuestra facultad, fue el primer presidente que tuvo el INTA y fue el ministro de Agricultura muy breve en el gobierno de Héctor Cámpora. También uno de los padres de la economía agraria, habrá fallecido hace unos 10 años más o menos. Fíjense que Ghiberti caracteriza para la década del 60 al sector agropecuario argentino a través de lo que él llama las dos Argentinas agropecuarias, a través de la región pampeana y las extrapampeanas. ¿Qué ven en cada una de las áreas, de las regiones? Para la región pampeana las condiciones climáticas eran óptimas para cultivos de ciclo corto. Ciclo corto son 6 meses, pónganle soja, maíz, trigo, etc. Esto implica que la circulación, eso lo vamos a ver en un par de clases, pero la circulación del capital es alta, ¿sí? Desde que yo inmovilizo el capital hasta que vuelvo a obtener ingresos, es relativamente corto para lo que es lo agropecuario. El comercio está vinculado principalmente al internacional, son productos que se destinan para la exportación, con lo cual van a estar afectados por variables que regulen el mercado internacional. Cotizaciones internacionales,
cupos de exportación, tipo de cambio, ¿sí? Derechos de exportación, etc. Los productos más usuales son ganadería de ciclo corto o cultivos de ciclo corto. ¿Cuáles son los productores, los perfiles de productores? Bueno, si bien hay empresas, etcétera, surge un productor característico que es el productor medio familiar, el chacarero. ¿Sí? Una figura que vamos a ver que se llama chacarero. En las regiones extrapampeanas, por el contrario, que es todo aquello que no es pampeano, las condiciones agroclimáticas restringían lo que se podía cultivar, ¿sí? Y no se podía hacer ciclo corto, porque hacía mucho frío, mucho calor, o llovía poco, o el suelo no era bueno, etc. Eso determinaba que las actividades productivas que se podían llevar adelante eran otras. Eran cultivos de ciclo perenne, frutales, aparecen las denominadas economías, han escuchado hablar seguramente las economías regionales, ¿sí? Que se asocian un cultivo con una zona. Lo que sé, la yerba mate en Misiones, la lana en Patagonia, en Mendoza frutales y viñedos, la caña de azúcar en Tucumán, y así. Son productos, fíjense, que son de ciclos más largos, con lo cual la inmovilización del capital es mayor. Y como son productos para el mercado interno, van a estar regulados por otras variables. El nivel de inflación, el nivel de los salarios, ¿sí? Las demandas internas de los productos, el consumo interno. Y si uno mira desde el perfil de productor o productora presente, lo que puede ver es que aparece lo que se llama la estructura dual. La estructura dual de la tierra del sector agropecuario. ¿Qué significa esto? Aparecen las grandes explotaciones, latifundios, pocos de ellos, y una constelación de pequeñas unidades productivas, de minifundios, ¿sí? Esto era como lo más característico. Sin embargo, esta caracterización, que fue bastante ajustada para gran parte del siglo XX, comienza a desbaratarse a partir de los 70 progresivamente y tiene como su eclosión en los 90, ¿sí? Con el proceso de desregulación económica que genera el mendemismo. Y esto aparece en diferentes procesos, ¿sí? Socioeconómicos. Uno es el fenómeno de la agriculturización. ¿Qué consiste? Cambio de uso de la tierra. Se eliminan X determinadas superficies que estaban destinados a ganadería, ya sea a través de pastizales o pasturas implantadas, pero que se destinaban a ganadería, y se pasan a utilizar para agricultura. ¿Sí? Empieza a tener más preponderancia la agricultura. En la región pampeana, aparte, aparece otro fenómeno, que es la sojización, que es donde en zonas que ya había agricultura, pero que había sistemas de rotaciones, un año maíz, otro año trigo, aparecían las vacas, o sea, el sistema de rotaciones, se empieza a eliminar eso y aparecen sistemas de intensificación. O sea, un proceso masivo de intensificación del capital. Y la sojización implica que se empieza a hacer cultivo de soja. Y después de que se cultivó soja, al año siguiente se vuelve a cultivar soja. Y después del otro año, soja. Y así, and so on, ¿sí? Otro fenómeno también vinculado, todo esto se va dando concomitantemente, no toda la vez. Sojización en las regiones más núcleo, en la región pampeana, aparecen dos fenómenos más. La pampeanización en las zonas extrapampeanas, que significa que se empieza a aplicar la misma lógica productiva y de capital que la que se aplicaba en región pampeana. Es decir, aparecen cultivos orientados a la exportación, cultivos destinados a variables afectadas por el dólar, ¿sí? Productos con mayor intensificación, con mayor velocidad de circulación del dinero, del capital. Y paralelo a eso, a la pampeanización, la expansión de la frontera agropecuaria. ¿Qué significa esto? Que empieza a expandirse estas formas de producción en zonas que o bien había, no es que no había nada, había ganadería de muy baja intensidad en el monte, o sea, había monte nativo, había pastizales, bueno, eso empieza a expandir. Generalmente se lo asocia pura y exclusivamente a la soja, sin embargo, en el Gran Chaco, gran parte de la expansión no se da con la soja, sino con la ganadería vacuna. Y la expansión no significa solamente, o lo vemos a través del cambio de uso del suelo, pero no es solamente eso, sino que lo que empiezan es a ver profundas transformaciones regionales. Cambian los sujetos agrarios, ¿sí? Ya no es
esto que hablábamos del minifundio con el latifundio se empieza a desbarajustar, aparecen otros actores económicos con otras capacidades de capital, otras lógicas, etc. Entonces, entre los fenómenos que podemos marcar, así como los ítems, son intensificación de la producción, esto significa más capital por unidad de superficie, la ganadería extensiva tiende a retraerse, en región pampeana la ganadería extensiva, más que nada, por un lado, se va hacia donde no se puede hacer agricultura, ¿sí? La Pampa del Salado, o se concentra la terminación en elementos más intensificados, también conocido como feedlot, ¿sí? Aparecen los feedlot. Hago cría en pastizal donde no puedo tener otra cosa y lo termino en feedlot. Ahora en realidad estamos en sistemas intermedios porque la relación de precios no es tan buena para los feedlot. Es esto que se llama la irrupción del engorde a corral. Otra forma de la intensificación del capital es la aparición del doble cultivo. ¿Qué significa eso? Hasta la aparición del 96 de la soja RR, se hacía un cultivo anual, ya sea de verano, cultivos de invierno, ¿sí? Trigo, cebada, centeno, etc., pero un solo cultivo por año. El doble cultivo implica que hago doble ocupación productiva de un mismo lote a lo largo de una campaña. Hago en invierno trigo, en diciembre lo levanto y sobre el pucho pongo soja, ¿sí? Que se llama soja de segunda ocupación. Y ahora en abril termino de cosechar. Eso implica que le doy una mayor intensidad al uso de la tierra y mayor intensidad de capital aplicado, ¿sí? Y esta cuestión de los cultivos orientados a exportación. Es decir, si uno pudiera hacer un gran paseo a vuelo de pájaro por las diferentes regiones de nuestro país, uno vería que muchas actividades cambiaron y otras, por ahí el producto, o mejor dicho, el nombre es el mismo, pero no es lo mismo. ¿A qué voy? Hasta los 90, como era, por ejemplo, la vitivinicultura de Mendoza, que estaba siempre en sucesivas crisis, etc. Era el vino común de mesa, producido por pequeña producción que le vendían a cooperativas con variedades comunes, así sin mucha tipificación, y se vendía vino para de mesa. Entonces venían en damajuanas, en tetrabric, botellón, etcétera, ¿sí? Los vinos más baratos o que, no sé, Toro Viejo, Crota, etcétera. ¿Sí? A partir de los 90, que entra en crisis todo esto, sigue habiendo vitivinicultura, sí, en Mendoza, pero ya no es la misma. Hay vino, pero aparece todo el boom de lo varietal. ¿Sí? Entonces aparecen grandes inversionistas en zonas donde se expande generalmente o que reemplazan a los que estaban, pero por lo general se expandió en otras zonas, y hacen con variedades, con toda una cuestión de gran capital y generan vinos finos que son para exportación. Fíjense, es la misma producción, vitivinicultura, pero no son ni el mismo producto, ni los mismos sujetos, ni lo modifican las mismas variables económicas. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, fue la evolución de la superficie de soja en provincias pampeanas. Se da un progreso lineal. Pero fíjense qué pasa en Santiago del Estero a partir del 2001-2002, cuando se modifica la relación peso-dólar. Se dispara el cultivo de soja. Luego se termina estabilizando. Si uno analiza justamente este proceso de sojización, fíjense que lo que se ve es del 95 al 2005, todos los cultivos reducen su superficie, salvo la soja que lo expande, a expensas de los otros. Por el contrario, si uno analiza la producción vacuna, uno lo que puede ver es que no cambió demasiado. De hecho, los últimos 50, 60 años tenemos el mismo stock vacuno, la misma cantidad de cabezas. ¿Sí? No es que hay menos vacas. Lo que sí pasó fue que hubo un corrimiento de parte de la ganadería a regiones extrapampeanas. Aún igualmente sigue siendo dominante la producción pampeana. Lo que pasa es que somos más nosotros, ¿sí? Y nosotras, con lo cual hay menos cantidad de carne per cápita. Por eso también han surgido consumos, disculpe si hay alguien vegano o vegana en la audiencia, pero el tema es que la carne es lo que llama una variable salario, es un índice, digamos, que
cambios en el precio de la carne impactan directo en la inflación, ¿sí? Afecta mucho el nivel del bolsillo de la gente, porque Argentina es el segundo país con más consumo de carne aún hoy a nivel planetario. El mayor consumidor, ¿quién es? ¿Saben? Uruguay. Nosotros estamos segundos, pero con el consumo, el descenso, no traje filminas de eso, pero si uno analiza el consumo de carne argentina, va descendiendo drásticamente. Se come menos carne y ha sido reemplazado por otros productos, como el consumo de pollo, ¿sí? O de productos de granja, esos, y de chancho. Otra forma de ver el sector agrario, hasta ahí si alguien tiene dudas, por favor. Ay, sí, justo. Cuando decís carne, ¿solo te referís a carne roja? Carne vacuna. Claro. También, ese es otro tema. Es tan predominante el consumo de vacas en nuestro país que cuando hablamos de carne, hablamos de carne de vaca. Lo otro es comer pollo o comer chancho. Pero sí, no es racionado, sí, hecho a nivel racional, pero cuando uno habla generalmente de carne, es vaca. Sin embargo, si uno analiza, por ejemplo, eso tiene que ver mucho con la cuestión de, bueno, con el dinamismo de los sectores. El sector ganadero argentino ha sido relativamente mucho menos dinámico que otros y tiene que ver con cuestiones vinculadas a muchas variables. Por ejemplo, el tiempo de inmovilización de la ganadería es muy largo. Desde que yo tomo una decisión hasta que la veo al final del ciclo, ¿tienen idea cuántos años tarda? Es decir, de que yo tengo una madre y digo, bueno, voy a tener más terneros y que esa decisión se vea reflejada en la carnicería, ¿cuántos años pasan? 3 años. Con suerte. De 3 a 4 años para completar el esquema. Ahora, eso mismo en avicultura. ¿Cuánto tardo yo en incrementar? ¿Cuánto tiempo completo un ciclo avícola? 4 meses. Ni si no, 2 a 3 meses. 2 meses. ¿Cómo? No, nada. No, sí se escuchó bien. 2 meses más o menos. 2 meses si es avicultura industrial, si es producción más a campo, 3 meses de los pollos a campo. O sea que fíjense que el tiempo de inmovilización de cuánto tengo el capital movilizado es 4 años versus 3 meses. Entonces eso hace que haya ciertos dinamismos sectoriales que le juegan en contra a la ganadería vacuna. Y aparte tiene más eficiencia de conversión, bueno, otras cosas. Espera, una pregunta más. ¿Se Sí. sabe en otros lugares del mundo cómo es la proporción de ingesta de proteína animal, como incluyendo pescado, cerdo, pollo? Como para saber. Sí, está estudiado. No lo tengo acá, pero sí, eso está en esos datos. Se pueden conseguir. Hay bastantes trabajos que hablan sobre eso. Eso es mucho de la FAO, porque trabajan sobre ¿cómo es? Sobre la cuestión de seguridad alimentaria. Donde puede estar, a ver un momento. A ver, si les interesa eso. A ver. Más que nada para imaginarme cómo la diversidad de productos de origen animal que puede llegar a haber, o para lo cual puede llegar a haber consumidores en otros países, nada más. Yo acá tengo la de Estados Unidos, no sé, de 1970 a 2018. ¿Y qué dice? Esto es consumo de carne, consumo medio anual por persona, de carne de vaca, 20 kilos, un poco más de 20 kilos, carne de cerdo después, y lo que más consumen, carne de ave. Claro. ¿Qué lo No consumen? especificas, pero... No, y en diferentes formas, todo lo que es Claro. procesado. Todo en Estados Unidos tiene mucho peso el ultraprocesado. Las patitas, los Kentucky, toda esa cosa, digamos. Ahí tienen mucha fuerza lo que llaman ellos los SCAFO, los sistemas altamente intensificados, que acá no tenemos. Ni dimensionamos lo que son. Fíjense que esa página que está ahí está en el blog, es recomendable,
que tiene diferentes datos estadísticos. Uno de los que trae tiene que ver con alimento, ¿sí? De hecho, tiene producción de carne, precios, obesidad, composición dietaria. A ver, ya les digo. Por macronutrientes. Está por país. Acá está. A ver. Ya que estamos, un segundito. A ver, esperen si puedo presentarles esto. A ver si llegan a ver. ¿Ven la presentación? No. Sí. Ven que está ahí la página esta que dice... ¿Sí? Fíjense, esto es para Estados Unidos. ¿Cómo consumen? ¿De cuál es el origen de la proteína? ¿Cuánto es lo que se consume? Y lo puedes cambiar por país. Puedes compararlo. Y por tipo de composición, etcétera. Consumo de verduras, por país, está todo. Así que si les interesa... Buenísimo, gracias. Voy a conseguir un traductor de inglés para que me ayuden. Pero todo bien, busco, no hay problema. Eso el Google Translate tiene. No, esa página igual tiene una parte en español. Pero ahí, si no leen inglés, sí están fritos, lamento. Sí, te da la opción igual. Sí, es así, pero después gran parte de todo lo que es bibliografía está todo en inglés. Que se le va a hacer la lengua del imperio. Bueno, otra forma de caracterizar al sector es a través de sus entidades, ¿sí? Entonces, ahí podemos hacernos varias preguntas. Sus entidades. Empezamos a separar. La pregunta que les puedo hacer, ¿qué es el campo? ¿Escucharon hablar alguna vez esto del campo? Porque el campo esto, porque el campo lo otro. ¿Qué es el campo? ¿Qué es el campo? ¿Nunca escucharon hablar de la frase esa? Porque en el campo... No sé si es algo definido o una categoría como del inconsciente colectivo donde se agrupan un montón de agentes y de instituciones. Pero no sé si es algo definido como tal. Cuenta Claro, como un sujeto. suele usar como algo único y uniforme y nada que ver. Es re diverso en realidad. Exacto. Bueno, Depende con qué contexto. Claro, bueno, exactamente, es esto. ¿Qué es el campo? Es donde están las estancias, el atardecer, ¿sí? Que ahí ya se escuchan a los teros que se están yendo a dormir. ¿Qué son? Son las explotaciones. Cuando hablamos del campo hablamos de esto, del campo, del hombre tocando la guitarra y la inmensidad de la llanura pampeana, etcétera, etcétera. ¿Es eso? ¿O estamos hablando de unidades productivas que generan cultivos de exportación y con alto nivel de intensificación y de productividad del trabajo? Son, cuando hablamos de campo, ¿qué son? Son los hortícolas del cinturón verde de Buenos Aires. Todos somos el campo. ¿Qué somos? Todos somos, pero después hay otros que dicen que son el otro campo. Y aparte dicen que la están pasando mal. Entonces todos somos otros. Otro dice que el progreso, como es el campo, es progreso para todos. Faltó decir y todas, pero bueno, el campo es progreso. Y ahí entonces tenemos una gran cuestión. Si en un parcial o en un final alguno de ustedes o alguna me dice algo que no, porque el campo, ya ahí salen como volando como con un misilazo porque es el error fatal que no pueden decir. Es decir, si están charlando entre amigos o amigas o impresionando madres y padres con respecto a sus conocimientos agropecuarios, háganlo. Ahora, si en un contexto académico de evaluación me clavan eso, o le dicen a alguna de nuestras profesoras, etcétera, mal negocio, muchachas, muchachos, no lo hagan. ¿Por qué? Porque el campo no es una categoría analítica económica, es una construcción simplemente que hace referencia a un espacio geográfico. Eso, ¿qué es el campo? Es nada, es donde están las gallinas y el ombú. En realidad nosotros estamos hablando de un sector económico, ¿sí? De una estructura agraria, que como muy bien dijeron ahí, son actores sociales heterogéneos, diferentes, no hay uniformidad. Eso, desde la sociología, se llama, cuando vean socio, tipos sociales agrarios, ¿sí?
Y ahí hay varias cuestiones. Una tiene que ver con la pregunta es ¿qué analizamos? ¿Las personas económicas o las unidades productivas? La primera cuestión, nosotros analizamos las personas económicas. El problema es que muchas veces tenemos que anclarlos a alguna unidad productiva. Entonces vamos a clasificar entre pequeños y no pequeños productores. ¿Cómo es la clasificación de pequeño productor? Que es la que hizo Oschatko y otros más, y Marcela, Román. El pequeño productor es aquel que es un productor agropecuario que trabaja directamente en la explotación, se aporta su trabajo, no utiliza trabajadores no familiares, no tiene empleados de manera permanente, es decir, pueden ayudarlo en la cosecha, por ejemplo, o en las podas, o en las esquilas, pero no tiene no permanente. No, la forma jurídica nunca es sociedad anónima o comándita por acciones. Y después tienen restricciones, estas son categorías operacionales, es decir, bajo un concepto yo pongo definiciones que me permitan separar. Le pongo un límite en la superficie total que disponen, según las regiones. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la productividad de cada zona. Y pongo límites también a cuánto cultivan o cuántas existencias ganaderas poseen. Y eso le pone restricciones al nivel de capitalización, para que algo sea, entre muchas comillas, pequeño. Y entonces, hay otras formas de caracterización que son diferentes, que no vamos a profundizar en esta cursada, al que le interesa después hacer algún seminario o hagan un posgrado, pero que tiene que ver con, hay diferentes categorías. No es lo mismo hablar de un pequeño productor, de un productor familiar, de un campesinado, ¿sí? Son diferentes categorías con diferentes implicancias y diferentes dimensiones. Cuando hacemos la clasificación de pequeño productor, utilizamos variables puramente económicas, censales, con lo cual podemos operativizar el concepto con, digamos, relativa sencillez, ¿sí? Mientras que la figura del campesino es una figura mixta entre lo económico, lo social y lo político. Entonces, hacer la caracterización de qué es y qué no es, cómo lo metemos, es un berenjenal importante. Que no nos vamos a meter acá. En pequeño productor, ¿el objetivo de la producción es de consumo interno siempre o el pequeño productor aspira a exportación también? Ahora vamos a ver eso. Vamos a verlo en un momento. Depende del producto. La mayor parte de los pequeños productores o de los productores no exportan ellos de manera directa. Ahora vamos a valorizar y vamos a ver de dónde son y cuál es el producto. Tipo de pequeños productores. Lo que hacen estas autoras es clasificar a los pequeños productores en 3 categorías. Un T1, un T2 y un T3. T1 es el familiar capitalizado. ¿Qué es? Tiene menor capital y tierra en comparación con la media empresarial. Sin embargo, logra, con la dotación de capital y trabajo y tierra que tiene, logra lo que se llama la reproducción ampliada. Esto significa, vamos a verlo cuando vean costos, pero anoten ahora, después lo van a entender en más detalle, logran cubrir al menos parcialmente los costos de oportunidad, la tasa de interés. Y logran generar al menos parcialmente una tasa de interés positiva. No presentan rasgos de pobreza. Esto es importante. ¿Cuál es el sujeto característico? El chacarero pampeano. ¿Sí? Figura arquetípica, chacarero pampeano. Después tenemos los estratos intermedios, el T2. ¿Qué significa? Que solo logra, con la actividad siempre productiva, ¿no? La producción predial, logra solo lo que se llama la reproducción simple del capital. Esto es, cubre los gastos y las depreciaciones. Y no cubre, alguna vez ocasionalmente, el interés o el costo de oportunidad. ¿Sí? Y presenta también algunas restricciones, algunas limitaciones vinculados a algunos rasgos de pobreza o de acceso a servicios básicos, ¿sí? Están ahí a media agua. Por último, tenemos los T3, que es el estrato más bajo. Son sujetos agrarios que están en condiciones marcadas de pobreza, no logran con la producción predial la reproducción simple, es decir, no logran generar siquiera los gastos y las depreciaciones, no llegan a generar ingresos que le permiten, o ingresos o productos que le permiten
la subsistencia a toda la unidad familiar o la unidad doméstica, con lo cual se ven forzados a generar las condiciones, la particularidad de la pluriactividad. ¿Qué es la pluriactividad? Es cuando se tienen diferentes fuentes de trabajo, ¿sí? No alcanza con lo predial y entonces se tiene que hacer otros laburos. O parte de la familia tiene que salir a buscar otros trabajos y manda remesas o comparte todo a la olla común, digamos, sea el fondo común. Caso de campesinos de Jujuy o de Santiago del Estero que hacen el trabajo golondrina en lo agropecuario o bueno, en rama de servicios. Digo que las hijas se iban a Buenos Aires a trabajar de empleadas, etc. Eso es pluriactividad. Hay otra, esto eran pequeños productores. Después están los no pequeños productores, ¿sí? Es una categoría excluyente porque lo importante son los PP y los NP, los no pequeños productores, es eso, se caracterizan por no ser pequeños. Dentro de esa gran bolsa, ¿qué tenemos? Tenemos varios. Tenemos EAP significa establecimiento agropecuario. Tenemos establecimientos empresariales, ¿sí? Empresas, ¿qué significa empresas? Que tienen trabajadores no familiares de manera permanente, que son sociedades anónimas, es decir, todo lo que es no pequeño productor. Tenemos a esos y después tenemos, porque siempre genera dudas, las categorías especiales. ¿Qué son los especiales? Son aquellos que tienen regímenes especiales de tenencia de la tierra, por ocupación o porque son comunidades indígenas, o tienen formas jurídicas particulares, ya sea porque son entidades públicas a nivel nacional o provinciales, o son el Estado, o son instituciones sin fines de lucro. Es decir, no son productoras personales, que son los establecimientos familiares, pequeña producción, no son empresas, bueno, es ese rango de lo que queda ahí boyando. O son tierras comunitarias, o son ONGs, o son instituciones sin fines de lucro. Por ejemplo, la iglesia. ¿Sí? Y si uno analiza los empresariales, podríamos separarlo aún en tres categorías también, porque también es, de vuelta, decir la empresa es una gran bolsa de gatos, una bolsa de gatos, es un gran conglomerado de unidades, también tenemos que diferenciarlas, no es todo lo mismo. Podemos hablar de una EAP, acá es una categoría con doble entrada por valor bruto, o sea, nivel de facturación y tenencia de la tierra. Pero tenemos pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿sí? Lo importante, si se quiere diferenciar, es que tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes. Pequeñas y medianas se las suele llamar pymes y a las grandes se las llama grandes. Si uno mira cómo fue la evolución de la actividad agropecuaria, los últimos datos que tenemos fehacientes son del 2002. ¿Qué pasó del último censo 88 al 2002? Fíjense, esto es en todo el país. Hubo una fuerte caída en las explotaciones chicas y medianas. Las muy grandes también se redujeron porque se dividieron. Entonces hubo un proceso, fíjense, hay más de las grandes. Eso se llama concentración. Hubo un proceso de concentración. Y en todas las regiones fue más o menos similar. Si uno analiza la tenencia de la tierra, es decir, quién posee la tierra en Argentina, lo que se observa es que el 65% de los productores, de las unidades productivas de nuestro país, son pequeños productores, son de la pequeña producción. Pero estos poseen solo el 13% de la tierra agropecuaria. Si eso no es concentración, vamos a poner otro nombre, pero va a seguir siendo concentración. En la región pampeana, el 10% de las explotaciones más grandes tiene el 65% de la superficie. Y si uno analiza para las regiones extrapampeanas que requieren riego, la superficie irrigada de los pequeños productores, o sea, el agua, que es el otro recurso esencial, es solo del 18%. Ahora, si uno ve por región, de vuelta, metiendo más heterogeneidad al análisis, no es lo mismo en todo el país.
Esto es cuánto aportan los pequeños productores a la riqueza, al valor bruto producido. Fíjense que el total del país es el 15% de la riqueza, los no pequeños productores el 84%. En la Puna eso se da vuelta y el mínimo es en los valles patagónicos. Fíjense, y acá en parte respondiéndole a Andrés, que había preguntado si los pequeños productores o las pequeñas productoras exportaban. Fíjense, las unidades de pequeña producción, el grueso de lo que aportan, ¿en qué es? Oleaginosas, bovinos, cereales. Son productos de exportación, son de región pampeana. Si uno se fija, decíamos, para la región pampeana, ¿cuál era la figura arquetípica, si el productor más característico había sido en su momento? Los chacareros. ¿Qué producen este tipo de productos? ¿Exportan ellos de manera directa? No, a través de las exportadoras. Fíjense, ¿cuál es, dentro de todo el universo de la pequeña producción nacional, dónde se genera la mayor riqueza de los pequeños productores? Región pampeana. Se repite lo mismo que habíamos visto antes. ¿Sí? Francisco, Sí. estos últimos datos que estás diciendo son kilos que se exportan de No, determinados riqueza. oleaginosas. Riqueza. Valor bruto producido. Es cantidad por precio. BBP es valor bruto producido. Agarro cantidad por valor, me da el valor bruto. Fíjense que da más porque es más superficie, con alto nivel de intensificación relativo y con productos que tienen valor internacional, estos que son exportables. Pero igualmente la producción familiar o la pequeña producción no exporta de manera directa, sino que el sector agropecuario, en el caso de los cultivos extensivos, hay exportadoras. De hecho, ¿cuántas empresas son las exportadoras en estos momentos para Argentina? ¿Tienen idea? Poquito más, son algunas más, acá dicen 5, son 7. ¿Le suena algún nombre de alguna de ellas? La que tuvo el conflicto hace poco y no me sale el nombre. Esa. ¿Cómo era? Todos somos, ¿quién somos todos? Sí, Vicentico no, Vicentín. Vicentín. Todos éramos Vicentín. Vicentín lo que hizo fue un desfalco descomunal, pidió un préstamo millonario al Banco Nación, fugaron la guita a Uruguay y dejaron de tendal de todo lo que es generalmente productores chicos de Santa Fe. Y ahí va. Pero entonces eran esos son los exportadores, digamos. Entonces cuando preguntaban, ¿se puede exportar? Sí, en realidad sí, pero no los productores de manera directa, salvo que estén organizados. Cuando digo organizados, en forma de cooperativas o federaciones. Ahora vamos a ver el caso de la Federación Agraria, que tiene una entidad que está vinculada, que saca, ¿sí? que exporta y es una cooperativa, con lo cual es uno de los mecanismos que tiene la pequeña producción de poder mejorar su capacidad de funcionamiento. Sí. ¿Podés volver al gráfico de barras que sí. muestra las diferentes producciones? Bueno, quizás bovino no tanto, pero tanto oleaginosas y cereales. ¿No implica un gran nivel de inversión, mayor quizás que otras? Y lo pregunto porque imagino PPs, tal vez los T1 sí, pero T2 y T3 no, que requieren de un capital de inversión inicial. No es necesario, al revés, no, ¿por qué? No conozco tanto No, es un gran tema de debate ese. De hecho, yo estoy en la Sociedad Argentina de Sociología Rural y tenemos dentro de 10, 15 días, tenemos un seminario interno de discusión sobre, porque estos son temas todo el tiempo en debate, sobre las categorías de agricultura familiar y sus límites. ¿Por qué? Porque en realidad el sector agropecuario extensivo, ya casi, o sea, la imagen de pensar que existe todavía, pero esto de el productor, el gringo de Santa Fe, arriba de su tractorcito John Deere, sembrando a la noche, y la familia esperándolo con los mates, eso forma parte de una mitología. Hoy en día se hace todo con contratistas.
Entonces, no tiene empleados directos, pero lo que tiene es un celular, básicamente. Sí, lo que hace falta cada vez, y eso hay trabajos que han mostrado, cada vez hace falta mayor capital para reiniciar el ciclo. Eso claramente es así. Sin embargo, no necesito... Sí, tiene que ver con cuestiones más macro que por ahí cuando estemos más avanzados en la cursada las podemos profundizar. Ahí le podemos poner más nombre y apellido, digamos, a los procesos económicos. Por ahora tengamos eso a ese nivel. Después lo vamos a ir ahondando. Hay temas que nos van a permitir seguir profundizando eso. Fíjense que, bueno, les decía, una forma de ver es a través de las organizaciones del sector agropecuario. Vamos a ver cuáles son estas organizaciones. Las principales. Vamos primero con SRA. Cultivar el suelo es servir a la patria. Sociedad Rural Argentina. Fue fundada en 1866, es la más antigua, es una asociación civil de primer grado, esto significa que sus asociados confluyen directamente a nivel nacional, es una entidad patronal, es decir, representa a los dueños y a los patrones. El principal perfil es, y ha sido históricamente, los productores ganaderos pampeanos, básicamente de Buenos Aires, Santa Fe, y vinculados a la actividad de cabaña, es decir, a los reproductores, a los toros. De hecho, tienen una particularidad que tienen los registros genealógicos de pedigrí, o sea, de raza animal, más detallados y antiguos de nuestro país, ¿sí? Porque su principal trabajo fue históricamente el de llevar ese seguimiento. Después hicieron otras cosas históricamente que no vamos a traer a colación, para no sacar demasiado, es el acuerdo que hago con los estudiantes, trato de no sacar demasiado el pie del plato. El discurso, si uno podría caracterizarlo, es liberal conservador. La particularidad es que se desconoce la cantidad de afiliados, sí que son 14 distritos y 250 delegados zonales. Luego tenemos CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. Es una entidad civil de tercer grado, creada en 1943. ¿Qué significa tercer grado? Los asociados directos eligen de manera directa a representantes locales. Esos locales confluyen en regionales y los regionales confluyen en CRA. ¿Sí? Son entidades patronales también. El principal corazón, digamos, de CRA son las sociedades rurales locales. Si alguno o alguna es de alguna zona, de algún pueblo principalmente bonaerense o de la macrorregión pampeana, en cada pueblo en las afueras hay una sociedad rural, que es donde se hacen los remates de hacienda. Bueno, esas sociedades rurales generalmente están vinculadas a CRA, no a la SRA. ¿A quiénes representaban? ¿Cómo se originan? Generalmente el sector ganadero está dividido en dos subsectores, el de cría, ¿sí? Y el de invernada. Generalmente el de cría son los que menos recursos tienen y son los que estaban en posición desventajosa. Generalmente los que hacían invernada estaban vinculados a la SRA y los criadores eran los que estaban vinculados a CRA. Entonces, a partir de ese conflicto se genera CRA. Tiene 13 confederaciones y federaciones, son más de 300 sociedades rurales y representarían aproximadamente unos 110.000 productores. El discurso tradicionalmente ha sido conservador, ¿sí? Y las principales entidades son CARVAP, la más conocida, de Buenos Aires y La Pampa, CARFES y CARTES. Luego tenemos la Federación Agraria, es una entidad privada de segundo grado, es decir que las filiales eligen sus representantes y estos representantes eligen a la comisión directiva a nivel nacional. ¿Cómo se origina Federación Agraria? La Federación Agraria se origina en 1912 a partir de un estallido social llamado Grito de Alcorta. No es que Alcorta era un hombre, sino que es la región, la localidad de Alcorta en Santa Fe. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se origina? Esto cuando principalmente son o eran los chacareros, esta sí es la entidad que representaba al chacarero tradicional, sur de Santa Fe, eran los gringos y españoles que llegan a finales de 1800, principios de 1900, atraídos para empezar a hacer producción agropecuaria, pero cuando llegan, ¿qué pasa con la tierra? La tierra, ¿qué había pasado con ella? ¿Alguno sabe? ¿Alguna?
¿Cómo se accedió a la tierra de la región pampeana? Tenían que Principalmente? alquilarla, ¿no? Porque era propiedad de latifundistas. Exactamente, era propiedad de los de la sociedad rural, básicamente. La tenían que alquilar en condiciones, algo que se llama arrendamiento, en condiciones que eran completamente desventajosas para ellos, ¿sí? Unas condiciones muy, muy extremas que generan un gran malestar y se hace este alzamiento, el grito de Alcorta. Entonces, el grito de Alcorta lo que hace es establece la Federación Agraria que empieza a marcar como la cancha hasta a esta cuestión de los arrendamientos. ¿Quién será? Igualmente no hay ley de arrendamientos después de esto. Baja un poco la atención. ¿Quién va a ser? ¿A partir de qué gobierno se va a dar acceso a la tierra de estos que alquilaban y se va a generar una ley de arrendamientos que sigue hoy vigente? ¿Alguien sabe en qué año se sanciona la ley de ¿El arrendamientos? 46? Con 48. 48. Se Ah. sanciona el mismo día que el Día del Agricultor, se sanciona la Ley Nacional de Arrendamientos, que con algunas modificaciones sigue vigente el día de hoy. La formación discursiva es lo que se llama agrarista, crítica al latifundio, muy particular. Y hoy en día representa principalmente pequeños y medianos productores, básicamente de región pampeana, ¿sí? No únicamente, de hecho, el actual presidente es de General Alvear Mendoza, es el primero que es fuera de región pampeana. Y es una entidad gremial, de reivindicación gremial y de servicios, ¿sí? Tienen cooperativas, tienen mutuales vinculadas, etc. Luego tenemos Coninagro, se funda en 1956 y aglutina al sector cooperativo agropecuario argentino. ¿Sí? Son 9 federaciones, es representación gremial y de apoyo para perfeccionar operaciones de provisión o comerciales. Ahí aparece ACA, ¿sí? Agricultores cooperativos argentinos, en su momento existía Sancor, ahí es donde aparecían todas las cooperativas agropecuarias que había en nuestro país, ¿sí? Lácteas, de cereales, etc. Otra entidad es UATRE, que es el gremio de las y los trabajadores rurales. Hubo algunos otros movimientos previos, ¿sí? Pero en el se crea en el 47 FATRE, que en el 88 se convierte en UATRE. Y representa a los trabajadores registrados, ¿no? Luego tenemos lo que se llaman muchas veces las nuevas organizaciones agropecuarias. Algunas, como el movimiento CREA, no es nueva, pero podemos agruparla en ese concepto, porque el eje aglutinante es que son formas de organización no tradicionales, asociaciones civiles, ONGs, y se vinculan a través de alguna temática generalmente o algún eje tecnológico, ¿sí? Centrado en aspectos tecnológicos específicos o alguna forma de organización o una actividad. Suelen representar a productores medios a grandes, con alto nivel de capitalización, y el discurso es más tradicionalmente liberal, ¿sí? Clásicamente liberal. Cuando digo liberal, no es liberal desde lo social, sino de lo económico, ¿no? Esta cuestión de reducción del Estado, apertura de importaciones, etc. Luego tenemos otras figuras que son también en grandes trazos, lo que podríamos llamar movimientos campesinos. Se enlazan con lo que era la tradición de las ligas agrarias, formadas, no sé si han escuchado hablar alguna vez de las ligas agrarias, era el movimiento católico de base en la década del 70, empieza a trabajar con procesos de organización de lo que eran los minifundios y campesinados del noreste, Corrientes, Chaco, Misiones, etc. Eso obviamente ya en el 75-76, estamos para esa fecha, les dan una buena para que tengan, tienen que muchos exiliarse, muchos desaparecidos, etcétera, queda bastante desarticulado, pero sobre eso ya a principios de los 90 y a partir de todo el proceso también de crisis generada por el primer menemismo, empiezan a aparecer los primeros movimientos estos campesinos, ¿sí? Tomando esas antiguas, viejos militantes, etc. El discurso, ahí tenemos muchos, ¿no? Tenemos desde algunos más locales, como puede ser la 1610 y que es más zonal, a algunos que tienen alcance provincial, MOCASE, pero que se aglutinan en, por ejemplo, el MNCI, la UTT, etcétera, etcétera. Y tienen un discurso bastante heterogéneo, es decir, tenemos de corrientes que van desde la mirada nacional popular, neoperonismo, hasta discursos puramente agraristas
o de algunos de vínculos más a izquierdas independientes. También las reivindicaciones son una combinación de gremiales, clasistas, sectoriales, y representan principalmente a campesinado e indígenas. Y ahí tenemos también una combinación de que son entidades de primer grado, segundo grado y tercer grado distribuidos a lo largo y ancho del país. Vamos a ver ahora, hasta acá estamos más o menos. Vamos a ver ahora, faltó la SRA, no, fue el primero la SRA. Ya está. No, el mensaje ese es Era un de, comentario viejo. de las 7 de la tarde. Sí, 7. ¿Qué horas son? No, se ha pasado el tiempo. No sé qué sería, pero bueno, ahí aparecieron los muchachos. Vamos a ver ahora la vinculación de la producción agropecuaria, principalmente la primaria, con el uso de los recursos naturales, los bienes. Vamos a ver diferentes elementos. Deterioro de los biomas, deforestación, procesos de deterioro del suelo, erosión física y química, emisiones y fitosanitarios. Fíjense, para nuestro país, esto es transformación de biomas. Si uno presta atención a algo que es particular, es que en realidad la ecorregión con mayor grado de transformación antrópica es la región pampeana, fue la primera que se llevó. El 60 y pico por ciento de la región pampeana ya sufrió profundas transformaciones. Es decir, es difícil imaginar, saber cómo fue originalmente nuestra llanura pampeana, porque tuvo muchos cambios. Hay grandes comunidades vegetales que han desaparecido, se han extinguido, pero no ha tenido tanta prensa. Generalmente los bosques, los árboles son más lindos que los pastos colorados, que los páspalum. Eso ha implicado que se ha perdido una gran cantidad de biodiversidad de varios ecosistemas que no están más. Luego le sigue la selva paranaense y el Chaco húmedo y seco, ¿sí? Pero con un profundo cambio. Fíjense acá, si se fijan, esta es la tasa de deforestación, que ahora se ha restringido un poco gracias a la ley de bosques. Fíjense que esta tabla es mentirosa porque está en log, o sea, está con la tabla logarítmica. Empezamos 37, 87, 98. Acá se ve la superficie total con bosque nativo. Lo que se puede ver es que hubo un proceso de desmonte progresivo que se aceleró en la última década, en los últimos 15 años. Fíjense, acá ven la cantidad de cabezas de ganado y la tasa de pérdida del bosque nativo. Fíjense que la tasa se mantuvo constante, esto no es la cantidad de superficie con bosque, sino la tasa de desmonte. Lo que se observa es que hubo un proceso de desmonte al 1% anual y a partir de la ley de bosques se redujo. Se achicó a menos de la mitad la tasa de desmonte. Eso significa que se logró, no digo controlar completamente, pero se logró restringir el proceso de deterioro. Algunos dicen que es porque ya no hay más para desmontar, pero no es así. Hay un proceso sí que logró reducirlo. Entonces, de Bigliso, fíjense que Argentina no es de los países más comprometidos, que es Paraguay, pero está ahí en el pelotón de los 10 que más degradan. Y si uno compara la forestación aún de bosque implantado, no nativo, versus la deforestación, Argentina tiene un balance negativo. Es decir, no solamente estamos desmontando, sino que lo que desmontamos ni siquiera lo reemplazamos en alguna otra parte de nuestro país con bosque implantado. Lo cual esto no es un hecho menor en el tema de que ya charlamos la vez pasada, ¿se acuerdan del Tratado de París, del acuerdo de emisiones y las pautas? Nosotros tenemos que aumentar la cantidad de bosques, preferentemente nativos, pero también implantados, para aumentar el grado de secuestro de carbono. Acciones de sumidero. Fíjense, esto es interesante también, es un trabajo de Bigliso que compara Argentina con la huella hídrica, el grado de erosión de suelos, consumo de fertilizantes y consumo de plaguicidas. Argentina no es de los países que más consumen plaguicidas, pero vamos a ver cómo fue aumentando. Tampoco consume muchos fertilizantes. O sea, no está en los peores contextos de todo, ¿sí?
no está complejísimo. Sin embargo, tiene ciertos problemas. Fíjense cuáles son los principales problemas. El comportamiento ambiental con base 100. Esto también es un trabajo interesante, que lo que hace, fíjense que el mayor problema que tenemos, uno es consumo de plaguicidas, comparado con otros países, con la media global, y el déficit de forestación. Estamos deforestando mucho. Si uno mira el tema a nivel edáfico, suelos, fíjense que ya teníamos algunos procesos de degradación, pero que se mantienen constantes, pero tenemos casi un 38% de aumento en los procesos de deterioro de los suelos argentinos. Si uno se fija qué tipo de erosión, una es la eólica y la hídrica, pero eso se logró relativamente estabilizar. ¿Por qué? Porque hizo su irrupción el paquete de la soja transgénica y la siembra directa, que mantienen el suelo bajo cobertura constante, con lo cual de esa manera se logró reducir. Sin embargo, si uno analiza en otros, no pudiera ampliar un poquito más, fíjense que si bien está estabilizado, aún con el trade-off, con el intercambio de mayor uso de agroquímicos, también lo que se está observando en muchas zonas es que el utilizar de manera constante el combo de soja, siembra directa, también aumenta la tasa volvió a disparar la erosión porque el grado de cobertura de los suelos es muy bajo. Aún cuando no haga labranzas o sean mínimas, ya de por sí hay poco materia verde, materia orgánica sobre el suelo cubriendo. Si uno se fija el balance de nutrientes, es decir, cuánto exportamos versus lo que aportamos, fíjense que se logró reducir un poco la exportación y ampliar lo aportado. Pero no llega a cubrir el déficit ni cerca. Es decir, estamos haciendo minería de suelos. Fíjese en el caso de los fósforos, a nivel rojo es menor cantidad, concentración. Fíjense cómo estos son datos del INTAS, de Casas y Cruzate, cómo se va reduciendo dramáticamente la cantidad de fósforo. Y metiéndonos con cambio climático, fíjense, estos son datos del Ministerio de Ambiente. El link de estos informes están en el blog. Fíjense, ¿cuáles son los problemas principales identificados para nuestro país? Bueno, retrocesos glaciares, crisis del agua en las zonas áridas, esta cuestión de las precipitaciones extremas e inundaciones, retroceso por un lado de los caudales del Río de la Plata o de los ríos de la Cuenca del Plata por la temperatura y las sequías, pero aparte aumento del nivel del mar. Un poco lo que ya estamos viendo y qué es lo que va a incrementarse. Ahora, esto tiene una vinculación directa con, algo charlamos la vez pasada, con las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono. Si uno se fija, ¿quiénes son los que más emiten, los mayores emisores? Tenemos Estados Unidos, China y Europa, de los principales países de Europa. Esto es la actualidad. Y vemos cómo ha habido un progreso importante de China. Hay una relación entre el nivel de desarrollo, de crecimiento y grado de emisiones, salvo que generes este fenómeno del desacople. Fíjense, ¿qué país fue el que más contribuyó históricamente? Estados Unidos, es el 30% de las emisiones acumuladas, Europa el otro 33%, y China y Asia, entre China, Japón e India, el 29%. Son los mayores responsables. Europa, para ser sinceros, en muchos países ha reducido, fíjense, su participación. Eso es que están tomando medidas que han empezado a generar procesos de desacople. Es el que está abajo. Fíjense cómo se ha reducido la cantidad, proporcionalmente la cantidad de emisiones de Europa. ¿Por qué? Porque han tomado medidas de reducción en las emisiones. No es el caso de China. Fíjense, bueno, acá es lo mismo. Las emisiones acumuladas, desde 1750 a la actualidad. Como Asia, China, India, China principalmente ha empezado a aumentar progresivamente, pero el que mantiene progresivamente, constantemente, es Estados Unidos. Un dato interesante, fíjense, América del Sur. Nada, América del Sur es mínimo.
Estamos ahí abajo. Pero el tema es también pensar que las emisiones son parejas, es mentira. Hay una relación entre las emisiones globales por región y por nivel de ingresos. Dicho de otra manera, los países, las personas con mayores niveles de ingresos medios, altos y altos, son los mayores responsables de las emisiones. ¿Sí? Fíjense, los sectores medios, altos y los sectores altos son responsables del 86% de las emisiones totales, mientras que el 50% de la población más pobre emite el 14%. Ahí hay una cuestión, dos cosas. Una de vinculada a las responsabilidades. Los que van a pagar los problemas generalmente son los más pobres, son los que están en las áreas más afectadas, pero no son los responsables directos. Pero además, si uno dijera por el contrario, queremos que se desarrollen esos sectores pobres con este patrón tecnológico y de desarrollo económico, para hacer eso van a tener que emitir como los que tienen mayores recursos. Pero si ya estamos bajo una situación bastante límite, no es posible. Con lo cual ahí es donde nos empezamos a encontrar con encrucijadas. Fíjense, esto es lo mismo, pero las emisiones per cápita por país. Entonces tenemos Qatar, bueno, Trinidad y Tobago, fíjense, esto es por país. Cómo va cambiando dramáticamente porque es per cápita, entonces por ahí aparecen países que en el global emiten poco, pero por persona emiten mucho. Si uno analiza por rubro los gases de efecto invernadero, esto es global. El 53% es energía, el 37% es agricultura. ¿Sí? El sector agropecuario tiene gran responsabilidad. Esto es para Argentina, perdón, no es global, esto es Argentina. Si uno analiza qué aporta, dónde está el componente del sector agropecuario en las emisiones, fíjense que el ganado es el responsable del 41% de las emisiones. ¿Sí? La fermentación entérica. La cambio de uso del suelo es el 23% de las emisiones, por el desmonte y por el reemplazo de pastizales por cultivos anuales. ¿Sí? Y el 36% es por las emisiones no dióxido de carbono, es decir, por fertilizantes y algunos otros fertilizantes, principalmente residuos de cosecha, etc. Igual acá hay una cuestión, no digo que sea mentirosa, pero es esto, ¿cómo presentamos los datos? Estos son las emisiones. A esto habría que contrastarlo con la capacidad de fijación, con el secuestro. Porque en la agricultura, el sistema agropecuario, fíjense, la energía no tiene alta capacidad de secuestro, pues mucho más baja. Es emisor casi neto, dependiendo del tipo de actividad. Todo lo que es consumo de combustible fósil emite. Pero la agricultura fija también. Entonces, la ganadería, si bien emite, también es y puede ser uno de los mayores fijadores de dióxido de carbono. Puede ser un gran secuestrante. ¿Cómo? Y con los sistemas silvopastoriles. Lo que nosotros queremos es tomar el carbono que está dando vuelta en la atmósfera y ponerlo en formas relativamente fijas el mayor tiempo posible. ¿Cómo lo hacemos? Con pastizales, que tienen gran crecimiento de biomasa subterránea y biomasa aérea, una alta productividad primaria, y además con árboles. Lo que tienen de bueno los árboles es que te fijan el carbono mucho tiempo. Fíjense de vuelta, esto por países, no somos de los que estamos más comprometidos, claramente, per cápita. Y acá estamos, ya estamos llegando al final, esta es otra variable que es la utilización de fitosanitarios. No hay muchos más datos actualizados, desgraciadamente. Lo que está ahí es el crecimiento, la evolución del consumo de fitosanitarios, de agroquímicos, para nuestro país. Fíjense que lo que está en la barra gris que ha crecido más son los herbicidas. Glifosato. Entonces, independientemente del grado toxicológico puntual del glifosato y sus efectos sobre el ambiente, que siempre es arena de debate, más allá de eso, lo que sí es cierto es que, el dato muestra indudablemente es que hubo un crecimiento dramático en el grado de emisiones de agroquímicos en el ambiente. ¿Sí? Hay un efecto masal seguramente, de volumen. Sí, acá preguntan si el 41 es vacuno.
Sí, esto sí es ganado vacuno. Ahí dice, fíjense, bovinos de carne representa, no tiene el porcentaje, pero el grueso. Bovinos lecheros es una proporción chiquitita y las otras ganaderías es nada, despreciable. Sí, el 80% de eso es ganados de bovinos de carne. Lo que pasa es que ese porcentaje de emisión del rubro ganadero se incrementa muchísimo con los establecimientos de feedlot. En realidad es al revés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de dieta genera mayor grado de emisiones? ¿Qué tipo de dieta genera mayor? Y es más, ¿qué patrones tecnológicos productivos de ganadería vacuna están vinculados con mayor niveles de emisiones? Ahí es donde falla el sentido común y los datos muestran algo que, en principio, si uno lo piensa, lo razona, es real, pero si no, era inesperado. ¿Por qué? Vos decís que la dieta pastoril genera mayor cantidad de emisión que la dieta de cereales y a la vez la producción de cereales contrarresta un poco es mayor capturador de... No es mayor capturador, es así. La dieta de pastizales genera mayor grado de emisiones. ¿Por qué? Porque tenés mayor nivel de fermentación entérica. ¿Por qué? Porque tenés que tener trabajando más el rumen. Se llaman dietas calientes. Viste que la vaca elimina los gases por eructo o por pedo, básicamente. Eructo. Entonces, cuando vos tenés pastizal, tenés más compuestos celulósicos, tenés más tiempo degradándolo y eso lo va eliminando por eructo. Y la energía ahí metabolizable es menor comparado cuando le das dietas frías o muy energéticas. Cuando vos le das cereales, se llaman dietas frías, ¿por qué? Porque el grado de actividad ruminal es mucho menor. Entonces, elimina menos dióxido de carbono. Pero después hay otra cuestión. Para poder terminar una vaca o un novillo con pasto, ponele que hagas invernada con pasto, ¿cuánto tiempo tardás? En el mejor de los casos. Y tiene un grado de conversión mucho menor que en cereales. La terminación, no sé a partir de qué kilaje podemos llamar terminación. No bueno, sé. ponele 400 kilos, 420. Ponele que ya tengas un bicho que lo recibís de 180 a pasar, 180 es un ternero y que esté en 400 kilos. No, 12% diario. Son... Ponele cuánto en tiempo, un año. 100 kilos en un año. Ponele cuánto, para decir un número, dependiendo, 8 meses, 9. Sí, quizás en el feedlot lo acelerás y tenés... mucho, exacto, cuando vos cuando haces la ganancia diaria de peso, cuando usás, poner que hicieras solamente a pasto, ¿no? Sin suplementación. O sea, a medida que intensificás, que le pones mayores agregados tecnológicos es mejoras en la alimentación, acelera los procesos. Pero ponele que tengas una ganancia diaria de peso de, ¿cuánto es en un pastizal? 500 gramos por día. Ponele, 600. Bien. Sí. Algo así. Cuando vos estás, o sea, que vas a tardar X cantidad de meses, estás más tiempo con el bicho comiendo y generando gases. Cuando vos haces un feedlot, el tiempo que tarda en ganar el peso final es mucho más cortito. Emite menos porque la dieta es más fría, pero aparte los tiempos de consumo que tenés al bicho son más acortados. Entonces emite menos. Con lo cual, con los niveles tecnológicos, a medida que intensificas, se reducen las emisiones. No, pará. ¿Y esto? No, habla, dale. No, iba a hacer iba a cuestionar una cosa que, o sea, el origen, la huella de carbono de ese alimento balanceado, todo lo que implica los cultivos de soja que tienen que hacer para poder alimentar a ese ganado, no sé, no está contemplado en esa cuenta. Eso es como presentar los datos. Presentar los datos. Si vos analizás qué es lo que se hace a nivel internacional, nivel de emisiones por actividad, te da eso. Si vos analizás, por ejemplo, externalidades u otras problemáticas ambientales vinculadas a los tipos tecnológicos utilizados, es otro cantar.
no es cuando vos trabajás, por ejemplo, con ganadería extensiva, vos generás un sistema que tiene muy pocas salidas. O sea, lo que te sale es carne y muy pocas salidas. ¿Por qué? Porque con el propio bosteo y el orín de los animales generás un circuito bastante cerrado en el ciclo del nitrógeno, del fósforo, funciona. Cuando vos tenés todos esos bichos y los pones todos concentrados en un mismo lugar, en un feedlot, lo que generás son unos puntos calientes de emisiones de nitrógeno marca cañón. O sea, es muy difícil que no contamines las napas, que generes ejércitos de moscas, toda otra serie de problemas. Ahora, eso es cuando haces determinados análisis. Cuando vos analizás las emisiones y te ceñís solamente a emisiones, pasa eso. De vuelta, esto es lo que tiene que ver no necesariamente lo que vamos a ver es lo que uno está de acuerdo, sino que son los datos, y lo interesante es tomar las diferentes perspectivas, no para que ustedes las tomen como propias, sino para que puedan aprender a qué dicen los datos cuando dicen eso. ¿Qué es lo que está y qué es lo que no está? ¿Qué es lo que está resaltado? ¿Qué es lo que estamos oscureciendo cuando presentamos los datos? Cuando se dice la ganadería es uno de los mayores responsables, sí, bueno, puede ser desde las emisiones. Ahora, ¿cómo es desde el balance? Porque no lo estamos metiendo acá al balance. Si yo te meto solamente ganadería ganado y no te meto si es extensivo o intensivo, me está faltando una pata grande. Que eso es justamente una de las cosas que plantea nuestro país como estrategia. Por eso hay gobiernos provinciales como Santa Fe que está alargando ahora un proyecto de ley para estimular silvopastoriles. Es decir, ganadería, pero que te pagan para que pongas árboles en medio de la región pampeana, donde el aprovechamiento forestal es secundario, es un subproducto, donde el hecho importante es que haya árboles. ¿Por qué? Porque eso cambia el balance en la fijación de carbono. Vos tenés... ¿Pero qué árboles? ¿Qué árboles? No importa cuáles. Ahí lo que preferís es que sean... Bueno, ahí es una buena pregunta. ¿Qué árbol pondrías en región pampeana? Caldenes. Pero si no es nativo de la gran parte de la región pampeana, no es... La especie, el bioma característico, de región pampeana es el pastizal. Pero vos acá querés poner árboles. ¿Qué haces? Y es que en realidad no irían árboles ahí, pero bueno. ¿Y pero qué iría? ¿Vos querés poner árboles? ¿Qué harías? No, yo no quiero poner árboles. Pero los árboles están yendo, no es lo que uno quiere, es lo que es. Como decía alguien con el cual yo sí, ahí voy a sacarme los pies del plato, comulgo bastante, la única verdad es la realidad, muchachas, muchachos, y entonces lo que tenemos son invasiones biológicas en región pampeana. Nosotros no queremos poner árboles en región pampeana, los árboles no nos preguntan a nosotros o a nosotras para ir. Entonces, ¿cuáles son los principales invasores de región pampeana? Vegetales. ¿Saben? De las principales especies que invaden. El acacio negro, Lenicia triacanthos, y el ligustro. Y en tercer grado la morera. Entonces, si no hacemos nada, se nos llena el campo de acacio negro y no entra ni montoto y no sirve ni para ganado ni para nada. Entonces, no nos preguntan a nosotros. Los procesos biológicos siguen andando. Bueno, ahí tenés un buen punto. Entonces, digamos, lo que voy es, no necesariamente lo que uno a primera vista parecería lo adecuado, lo correcto, es lo que uno debe pensar después a la hora de planificar estrategias o políticas agrarias. Si ya tenemos, también de vuelta, ¿qué especie pondríamos? Yo también preferiría nativas. Ahora, cuando vos hablas con gente que labura en nativas, específicamente te va a decir nativas de dónde. Porque ojo que pueden ser invasivas y son exóticas también para ciertos biomas. Entonces, por hacer un bien, de acuerdo a nuestras convicciones ideológicas, finalmente nos parece que es buenísimo, ecosistémicamente no estamos haciendo las cosas, son cosas que no tienen un basamento ecosistémico, si se quiere. Son cosas que tienen que ver más con nuestras convicciones, no lo nativo, lo local. ¿Local de dónde? ¿Nativo de dónde? Lo que tendríamos que haber trabajado son pastizales que ya están profundamente deteriorados, algunos, otros no. Eso tiene que ver también con el funcionamiento ecosistémico. No es lo mismo la pampa interior que la pampa del Salado. La pampa del Salado podríamos decir que sí, está bastante similar ciertas comunidades a las prístinas. ¿Por qué? Porque han
sufrido un proceso de coevolución con las inundaciones. Entonces, cuando hay inundaciones periódicas, mata todos los árboles y solo sobreviven los pastizales que estaban acostumbrados a crecer ahí. Mientras que en la pampa interior, que no estaba eso, al haber modificaciones en las condiciones y aparecen otras especies, se desaparecen esas comunidades prístinas y chao, ni nos vimos. No quedó nada del original. Aparecen pastizales, sí, pero son invasivos. Son especies que van invadiendo, digamos. Entonces, de vuelta, todo termina teniendo un carácter de mayor complejidad. Eventualmente, y ahí sí me parece interesante, la propuesta, la estrategia de incluir árboles en los sistemas ganaderos es un paso adelante. ¿Cambia el paisaje pampeano? Seguramente, pero ya lo hemos cambiado hace 150 años. Lo hemos cambiado profundamente. Francisco, te hago una pregunta, no me Sí. desvío mucho, cortame, pero entre producción cerealera, Sí. por ejemplo, maíz particularmente, y producción de pastizales, la producción del maíz conserva un poco más nutrientes en la tierra, dado que lo único que cosecharías sería el maíz, versus pastizales, hablando de la producción ganadera. No sé si se entiende la consulta. Sí, habría que ver los datos. Por lo general, todo lo que es producción con pastizales, esto es mucho menos extractivo que otras actividades. Y que la agricultura. Los agrícolas, seguramente. Francisco, una pregunta. Igual es un detallecito de las diapos que estaba recién. Sí. Ese porcentaje de ganado, ¿cómo está tomado? ¿Por cabeza o por hectárea de las emisiones? Siento que quedó re atrás igual, pero me quedó como la duda. Me fijo como, a ver, espera que ya lo abro. No, esto es sobre el total, no es per cápita, a ver, un momento. O sea, el porcentaje es del total de las Del total, emisiones. del total de emisiones, no es per cápita, es del total de emisiones. Y en Argentina tiene también tanto impacto la ganadería vacuna porque tenemos muchas vacas, comparativamente. Francisco, Sí, ahí cuando vos ves ese gráfico, ves un 41% que emite la ganadería, sí. pero no haces un descuento de esa emisión que es recapturado mediante Solo la es pastura, emisiones. ni No, los porque árboles es que que eso hacen de sombra. es secuestro. Eso no, por eso lo que vos planteás es el balance. Estos son Claro, emisiones. si vos ves ese número, decís, wow, 41%, pero no contabilizás lo que gira otra vez a la Tierra. Exactamente. Mm. O sea, mostrás medio ciclo, la emisión, pero no Exacto. en el Por eso es gráfico. importante que se Claro. vayan volviendo ustedes más bichos en Mm. poder saber leer, interpretar las cosas. Porque eso tiene que ver después a la hora de planificar estrategias a nivel global o a nivel nacional. Eventualmente, si el día de mañana, que no es tan raro, alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene que formular políticas públicas o lo sientan a coordinar algún equipo de estos de ambientales, ¿sí? A la hora de pensar estrategias para mitigar cambio climático, bueno, eso lo tienen que tener en cuenta. Es la diferencia entre alguien que sepa de algo de lo agropecuario y alguien que está pintado, que está lleno de eso. Que no tienen idea de cómo funciona el mundo agrario y se ponen a pensar políticas agrarias sin tener idea. No significa que tengan que andar a caballo, pero sí que tengan idea del sector, porque es lo que hace eso, como muy bien decís vos, Roger. Esto te está mostrando la mitad, te está Claro, mostrando te las muestran. emisiones. Pero ¿qué Exacto. pasa? Para el sector de energía, tenés pocos sumideros. ¿Qué secuestro tenés? Y es poquito el secuestro. Claro. Y para que ustedes dimensionen,
que esto no lo metimos, hay otras formas de regular el fenómeno del cambio climático. Uno es con las emisiones, ¿sí?, de dióxido, pero hay otro que es evitar que el sol entre en determinadas capas de la atmósfera, que llegue hasta la Tierra. Y es otra forma de evitarlo. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer eso? Bueno, las nubes es un gran elemento que es de gran parte de lo que evita que llegue la irradiación solar. Pero hay otro, que son las partículas, los aerosoles, en inglés el airborne. Son partículas que están dando vueltas en la atmósfera que hace que rebote el sol. ¿Qué es eso? Contaminación. Entonces, de hecho hay algunos países que están entre las estrategias es generar contaminación, o sea, emisión de partículas contaminantes, de smog, a determinados niveles atmosféricos para enfriar el planeta. Eso tiene un problema que plantean algunos. Eso genera contaminación, es decir, te va a aumentar la cantidad de gente con problemas respiratorios, deterioro del ambiente, etcétera. Pero eso se está planteando, no es una cosa que uno dice es un disparate. Bueno, no, se está planteando eso. Que tiene que ver también con el tipo de calor específico de las partículas, con el color, es decir, si uno emite determinadas partículas con determinada composición, eso va a disminuir en X porcentaje el incremento de la temperatura, entonces se plantean sistemas que estén todo el tiempo emitiendo estos gases o este particulado fino que hace que el sol rebote a un determinado porcentaje. Porque hacer nubes de lluvia es mucho más difícil. Eso sería otra. Sí, pero el particulado también te puede servir como núcleos de producción de nubes. Claro. Hay una relación con determinados. Hay una corriente que dice que también las superficies arbóreas son contraproducentes por el reflejo de... El albedo, sí. No tienen... Sí, por eso hay muchas de esas cosas que se están debatiendo. Algunas las mira con un poco de perspectiva y están de la nuca estos tipos que ¿cómo van a decir eso? Pero cuando se enrojan con tal nivel de detalle, se plantean ese nivel de cosas. Pero en realidad yo creo que lo que no se termina de debatir es que hay que modificar los patrones de consumo y los patrones de crecimiento. ¿Es necesario crecer? Sí. Es esencial crecer. Ahora, tenés que cambiar el mecanismo que usás para crecer. Si no, está frito. Tenés que hacer de una manera u otra el desacople. Porque el tema es, si no lo hacemos, lo va a hacer la naturaleza por nosotros. Nos va a desacoplar a los bifes. Entonces, no hay mucho margen, me parece ahí. Pero esa es mi mirada, digamos, yo no soy bastante pesimista en eso. ¿Vamos a ver algo de desacople nosotros acá en la materia? No, acá, no, en la materia esta no. ¿Y nos vas a pasar algún textito por el documento compartido? Si quieren les paso algunas cosas, pero eso algo van a ver los que cursen sistemas, ¿cómo es? Impacto en agroecosistemas. Yo estoy en una de las cátedras, en la que es de Patricia Lombardo y Patricia Fernández. Yo doy un tema que retomamos un poco la discusión del desacople, pero después no, acá no, después el cambio climático me imagino que lo ven. Tienen una materia específica de eso, así que ahí lo van a ver. Espero. Si no, después yo les paso algunas cosas, no hay problema. Eso hay. Por favor. Hay Biblia. Bueno, estamos, ya son 8:05.